Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 12 de este documento que estamos estudiando, como es el Sefer Shemot, o libro de Éxodo, el libro de la salida, el cual lleva por título Te ruego que me muestres tu gloria. Y que vamos a analizar el capítulo 33 y 34 de este libro. Bueno, sin más preámbulo, vamos a interrumpir aquí la pantalla y vamos a compartir otra. Permítanme acá ubicarme. Este, aquí. Ok, vamos a compartir esta pantalla. Y vamos a leer Éxodo 33. Bueno, Éxodo 33, el pasuk número 1. El Señor le da la siguiente instrucción luego de que Moisés intercede, ¿no? Por el pueblo, donde Moisés ofrece su vida: ráeme ahora de tu libro. Y el Señor le responde: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Eh, bueno, en esa intercesión, pues Moshe hace volver de la intención del Eterno de destruir al pueblo, según el relato. ¿Ok? Y en el capítulo 33, entonces, el Señor le da esta revelación o esta instrucción a Moshe, diciéndole: ve, sube de aquí. Ellos estaban en el Sinai, frente al monte Horeb. Dice: tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Noten: a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. ¿Ok? A tu seraj la daré, tu simiente. Eh, bueno, en los niveles de lectura que la tradición judía hace al analizar la Torá, esto se puede analizar, esta expresión a tu simiente, en dos niveles: a un nivel pesat literal, o sea que esta simiente es la descendencia étnica de Abraham, Isaac y Jacob, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces es una promesa a la descendencia de Abraham, a la semilla de Abraham. Pero hay un otro nivel, que es el nivel remés, que es un nivel alusivo. Este nivel alusivo es el que Pablo nos brinda en Gálatas 3:16, que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Ok? No a tus simientes, como si hablase de muchos, sino a uno. Y a tu simiente, el cual es Christos, es decir, el ungido, el Mesías. Entonces, este texto se puede interpretar o es válido hacer ambas lecturas. En primera instancia, en un nivel pesat, se refiere a la descendencia de Abraham, es decir, al pueblo de Israel, y en segunda instancia, a un nivel remés, a un nivel alusivo al Mesías. ¿Ok? Pero bueno, en este contexto está refiriéndose es a nivel pesat, ¿no? Esa es la lectura que estamos haciendo, a nivel pesat. Perdón. Seguimos entonces acá avanzando. Dice: y yo enviaré delante de ti al ángel, al mensajero, al malak. Así dice el hebreo. Enviaré delante de ti, dice, Beshahati, lefaneja, malach. Aquí está la palabra, malach. Y malach, aquí dice un ángel en inglés. En inglés se traduce como un ángel, pero en realidad es mensajero o un emisario en el idioma hebreo. ¿Ok? Un emisario. Yo enviaré delante de ti un emisario
no lleva artículo, la palabra malak no lleva artículo definido, por lo tanto la traducción es enviaré delante de ti a un emisario, no el ángel como traduce aquí, porque esta palabra en hebreo no lleva artículo definido, sino un ángel. Yo enviaré delante de ti un ángel o un emisario o un mensajero. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, que eran los habitantes de la tierra que el Señor juró a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus semillas. ¿Ok? Dice, a la tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra fértil, una tierra próspera, ¿ok? Una tierra que llena que brinda pues toda la abundancia de ella, porque yo no subiré, noten, yo no subiré en medio de ti. Está hablando Adonai, el Señor, la deidad. Yo no subiré. O sea, el que va a enviar un representante, un emisario, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Y dice que oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora, si uno hace esta lectura, pareciera ser que la razón por la cual ya el pueblo no usa los atavíos es porque están de luto, ¿ok? Porque oyeron esta noticia y se enlutaron, ¿no? Una mala noticia. Dice por esta sensible palabra, vamos a ver cómo dice en el hebreo no dice así, dice hadabar harra, por esta mala palabra, o esta palabra adversa, contraria, mala, negativa, o sea, para ellos fue mal este comunicado, pues, que ya el Señor no subiría en medio de ellos, sino que enviaría un emisario, y eso a ellos les cayó mal, fue contraria, fue adversa, ¿ok? Y por ello no, ninguno se puso sus atavíos. Sin embargo, el siguiente texto, el siguiente paso, va a aclarar que la razón por la cual ellos no se colocan atavíos, ¿ok? Es por una instrucción directa del Eterno, porque dice a continuación, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. Y así conoceré y así sabré lo que tengo de hacer. ¿Ven? Quítate los atavíos. Recuerden que quitarse los atavíos, los adornos, las joyas, es porque la costumbre, hay que ubicarse en el contexto sociocultural, que estos atavíos tenían imágenes de las deidades paganas, ¿ok? Particularmente de las divinidades cananeas y egipcias. ¿Ok? Así que aquí estos atavíos estaban asociados a las imágenes de dioses extraños. Por eso la orden expresa, quítate ahora tus atavíos. No podemos aplicar este texto a nuestro contexto porque en aquel entonces los atavíos que se utilizaban, como por ejemplo las vestiduras del sumo sacerdote, que también tenía joyas, ¿ok? Era atavío también, pero era un atavío en honor a la deidad de Israel. Al igual que estos atavíos, era un atavío en honor a la deidad de los pueblos digamos, de los pueblos vecinos, pues de los pueblos del alrededor del pueblo de Israel. Por eso esta orden express, ¿ok? Eh, entonces hay que ubicarse en el contexto. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Ok? Esa es la razón. Y luego nos dice que Moshe tomó el tabernáculo. La palabra no es tabernáculo, la palabra hebrea es, vamos a verificar acá, la palabra es Haogel. ¿Ok? Moshe Yikat et Haogel. Ogel es tienda y es la tienda de un pastor, la tienda de un nómada. ¿Ok? Entonces Moshe tomó una tienda o la tienda
porque aquí sí lleva artículo definido, noten aquí, noten el hebreo, esta hey con la, la kamet, ¿ves? Se lee ha-joel, ahí lo están viendo, ahí la imagen, la transliteración, ha-joel, es artículo definido, la tienda, ¿ok? Ha-joel, entonces es la tienda, es una tienda de pastor, de un nómada. Entonces Moshe tomó la tienda y la extendió fuera del campo, lejos del campo, y llamó, no sé por qué traducen tabernáculo, porque eso no es un tabernáculo, sino es una tienda. ¿Ok? Y aquí la llamó, ¿cómo la llamó? Dice Ohel Moed, tienda del encuentro. Moed es encuentro, cita. Entonces, la tienda del encuentro. ¿Por qué es la tienda del encuentro? Ya el texto nos lo va a explicar. El texto nos va a explicar. Dice, llamó la tienda del encuentro y fue que cualquiera que requería al Señor, o sea, cualquiera que buscaba al Señor, buscaba consulta, ¿ok? Sobre un aspecto legal, ¿ok? Sobre un tema del mishpat, o sea, sobre algún tema del derecho, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, buscaba al Señor, salía, o sea, buscaba consultoría sobre el mishpat, sobre el derecho, pues, sobre cosas que hay que hacer, un debido proceso. Entonces salía ¿a dónde? Al Ohel, al tabernáculo del testimonio, ¿ok? Que estaba fuera del campo. A ese Ohel no solamente se le llamaba Ohel Moed, sino también se le llamaba Oh, eh, mire, estaba errada la traducción, no es tienda del testimonio. Tabernáculo es testimonio, es Ohel Moed, tienda del encuentro. Óyeme, ahorita que me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Salía al tabernáculo del testimonio. Aquí el hebreo no dice eso. Aquí dice salía Yetze el Ohel Moed, a la tienda del encuentro. No sé por qué traducen aquí, yo creo que es la confusión del traductor, ¿no? Pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. Y sucedía que cuando salía Moshe al Ohel, ¿ok? Todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en la tienda, ¿no? Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y note, poníase a la puerta o se colocaba a la puerta de la tienda y el Señor, es decir, la nube se posaba a la entrada de la tienda, Moshe estaba dentro de la tienda y la nube posaba a la puerta de la tienda, a la entrada de la tienda, y dice que el Señor hablaba con Moshe. Ahora bien, y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta de la tienda, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y se postraba, aquí, y adoraba, en realidad se postraba, como los musulmanes. Esa era la costumbre antigua. Pero dice luego el verso 11, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. En hebreo se dice panim el panim. Panim el panim. Panim el panim, cuando dice que hablaba de Diber Adonai el Moshe, panim el panim, dice que Asher Yidaber Ish el Rehu, es decir, como habla un varón, ¿ok? Un individuo con su compañero, con su cercano. Esto está hablando desde un nivel de profecía. Esto es un nivel de profecía y ya vamos a verificar por qué. Y esto es un privilegio que solamente Moshe tuvo y ningún otro profeta. Lo dice la propia Torah. Ya vamos a ver. Entonces hablaba el Señor a Moshe panín al panín como habla cualquiera su compañero y volvía al campo más el joven Josué. Joven, aquí la palabra es Nar. Ya vamos a verificar si es la palabra que está empleando acá. El joven Yehoshua, así se llama Josué aquí. Sí, Nar. Nar, sí, Nar. Noten. Aquí se llama Yehoshua bin Nun. Nar. Entonces, Nar. Joven, un hombre joven. Un nar es un adolescente o un joven adulto de 20 años en adelante, ¿ok?
De hecho, el proverbio que dice, aclaro aquí el punto, cuando dice, instruye al niño en su camino, pésima traducción. Y la gente cree que, bueno, hay que meterle las letras a los muchachitos a juro, ¿no? Y no está hablando el texto de eso, porque el texto lo que dice es instruye o entrena. Hanok Hanar, es decir, no está hablando del niño. Niño en hebreo es Yelet. Yelet, eso es un niño. Pero el proverbio está hablando es del Nahar. El Nahar instruye al Nahar o entrena al Nahar en el inicio de su camino, en el camino del joven, no en el camino del padre. No es que el padre le va a imponer su camino al Nahar, no, el Nahar tiene, cada individuo tiene su camino. La responsabilidad del padre es entrenarlo en el inicio del camino de él, del joven, del nájar, del adolescente, no del muchachito, ¿okay? Es del nájar, ¿okay? Y en el camino de él, es decir, cada joven tiene una vocación, un llamado. Entonces, según su llamado, el padre debe entrenarlo, ¿ok? Es decir, alentarlo, animarlo, orientarlo en el camino que el joven ha elegido. Está hablando del llamado, de la vocación, ¿no? No está hablando, la gente asocia eso que hay que imponerle la religión desde muchachito y cuando fuere viejo. Esa no es la, esa no es la interpretación. Primero hay que ir al hebreo y verificar, y hago esa nota aclaratoria, hago esa cuña allí, ¿no? A ese versículo. Así que el texto no está hablando del niño, está hablando es del Nahar, ¿ok? Para empezar. Entonces, aquí está hablando del Nahar. Yehoshua era un discípulo de Moshe, ¿ok? Era un discípulo de Moshe. Entonces, bueno, entonces, como mencionaba, como cuando dice aquí que hablaba el Eterno, Moshe, Panín el Panín, esto es un nivel de profecía. Si comparamos esto, por ejemplo, con Deuteronomio 34, Deuteronomio 34 nos lo va a confirmar. Hay una diferencia, porque dice 34:10, y nunca más se levantó Naví en Israel como Moshe, profeta, Naví, o sea, un portavoz. Nunca más se levantó un Naví, un portavoz en Israel como Moshe, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Panín el panín. ¿Ok? Panín el panín. La misma para la expresión hebrea. Cara a cara. Panín el panín. Está hablando que esto nos habla de un nivel de profecía. O sea, ningún profeta tuvo este privilegio de a quien el Señor haya conocido panín el panín. ¿Ok? Ningún otro profeta en la historia. Solamente Moshe. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está hablando de un nivel de profecía? Moshe está en una categoría de profecía superior, la propia Torah lo dice. Números 12. Números 12. Vamos a números. Números 12 nos dice lo siguiente. Está hablando el Señor en contexto, ¿ok? Y Él les dijo, es decir, el Señor, el Eterno, oigan ahora mis palabras. Dice, si tuvieres profeta del Señor, la palabra profeta aquí es Naví. Si tuvieres un Neviahem Adonai, es decir, profeta entre ustedes, ¿no? Un Naví, un portavoz entre ustedes del Señor, dice aquí luego, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice, le apareceré en una mará, vamará, en una visión, la palabra hebrea mará, es decir, en sueño, bajalón, en sueños hablaré con él. Entonces, una mará, una visión aquí se refiere a sueños, humará. Cualquier profeta de en medio de ustedes,
Pero noten la distinción. No así a mi siervo Moshe. No así. Hay una diferencia, hay una distinción entre Moshe y el resto de los profetas. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. La palabra fiel aquí es Neemán. Neemán. Y Neemán está estructurado, noten la nun. Esta nun como prefijo nos indica que es un verbo. Verbo aquí dice verbo nifal. Verbo nifal es voz pasiva. Quiere decir que Moshe es un fidelizado. O sea, el Eterno ha fidelizado a Moshe. Lo ha fidelizado a él con su palabra, con su instrucción. ¿Ok? No hacia mi siervo Moshe, que es un fidelizado, un neman. ¿Ok? Es voz pasiva. El verbo nifal es voz pasiva en el hebreo. Entonces, un fidelizado. No así mi siervo Moshe, que es fidelizado en toda mi casa. Ahora noten, boca a boca hablaré con él, tal cual. ¿Ok? Es una expresión parecida panín al panín. Aquí dice PLP, boca a boca. ¿Ve? Hablaré a él. Y dice maré. Noten la distinción. Y en una maré. ¿Qué es una maré? Que no. ¿Qué significa una maré? Aquí dice, y a las claras. Y no por figuras. Ah, a las claras, es decir, boca a boca. A las claras quiere decir que no es por figura, sino que verá la semejanza de Adonai, temuná, utemuná Adonai verá, ¿ok? O sea, y la palabra hebrea aquí es maré, una visión, maré, diferente a la otra que es mará. Entonces aquí hay una distinción. Entonces hay dos palabras hebreas, maré y mará. A todos los profetas el Señor le habla por una mará, en sueños, viendo figuritas, viendo imágenes como Daniel, bestias por aquí, Juan allá en el Apocalipsis, viendo las bestias, viendo señales en los cielos, ¿ok? Pero Moshe no tuvo ese tipo de profecía. Moshe recibía revelación a las claras, panín el panín, como cualquiera habla a su compañero y sin figurillas, sin imágenes, ¿ok? En una maré, porque veía la semejanza de Adonai, ¿ok? Entonces noten que panín el panín, que es equivalente a PLP, es un nivel de profecía superior. Entonces el texto está hablando de un nivel de profecía que ningún otro profeta tuvo, ¿ok? A las claras, como dice acá. Entonces, volvamos entonces a Éxodo 33 y aquí aclaramos ese punto. Muy bien. Entonces, y dijo Moshe al Señor, mira, tú me dices a mí, ahora Moshe intercede por el hecho de que ya el Señor no va a ir él, sino que va a enviar un emisario. ¿Ok? Entonces dice, saque este pueblo. Tú me dices a mí, saque este pueblo, pero tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Mira, mira la persuasión de Moshe, ¿no? Sin embargo, tú me dices a mí, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Gracia en mis ojos. ¿Qué es gracia en mis ojos? Gen, la palabra gem. No es gesed, sino gem. ¿Qué es gem? Quiero compartir aquí pantalla, voy a interrumpir un momento. Voy a compartir una cita de la tradición rabínica que le da interpretación al significado de gen. ¿Ok? Esto es una cita de una literatura que se llama Mejiltá de Rabí Ismael y está comentando la Parshat de Shalá. Esto es un comentario de Génesis y de Éxodo. La Mejiltá de Rabí Ismael, de la Parshat de Shalá, que es el capítulo 13 de Éxodo. Masectá de Shira, donde dice que el Señor dio gracia al pueblo cuando pidió joyas, se pidió oro y pidió plata y atavíos y cosas de estas, ¿no?
dice que el Señor dio gracia, la misma palabra, gen. ¿Ok? Entonces está citando ese texto. Y está en la Masecta de Shira, capítulo 10. Entonces dice, Rabí Eliezer ben Jacob dice, gen, que se traduce como gracia, no significa otra cosa que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como está dicho. Está citando un texto de los profetas. Y derramaré sobre la casa de David, sobre el habitante de Jerusalén, espíritu de gracia, Ruach Gen. Y también a este espíritu de gracia se llama y de súplica. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente Moshe? Moshe está intercediendo a favor del pueblo porque Moshe ha hallado gracia ante el Señor porque Moshe tiene este espíritu, Ruach Hem, y Ruach de súplica. Entonces Moshe suplica porque tiene el espíritu de gracia. ¿Ok? Así que cuando dice acá, significa que Moshe era un hombre lleno de Ruach HaKodesh. ¿Ok? Cuando dice aquí que ha hallado gracia delante de ti, según esta interpretación que nos brinda el Tanaj, Rabí Eliezer ben Jacob, has hallado también gracia en mis ojos, es porque Moshe tenía Ruach HaKodesh, había en él Ruach HaKodesh, y Ruach de súplica, por eso intercede. ¿Ok? Ahora, ahí entendemos porque en Romanos 8 se nos dice que el Espíritu intercede, ¿no? Déjame ubicarme el texto donde nos dice algo, eh, algo parecido por allí. Eh, Cuando dice el 8:26, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, nuestra debilidad, porque hemos de pedir, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide, dice, por nosotros, como que si fuese un intercesor, ¿no? Un intermediario. Vamos a ver cuál es la palabra en griega. Sí, upergemón, upergemón. El Espíritu intercede por nosotros. Esta palabra above en inglés puede significar sobre nosotros, ¿ok? O, eh, o con nosotros también, ¿ok? With, por ejemplo, el Espíritu intercede con nosotros, suplica con nosotros o sobre nosotros. Pero la idea que quería comunicar con esto es que podemos entender el pasaje a la luz de Moshe, ¿ok? Que también tenía Ruach HaKodesh. Entonces el Espíritu era quien en realidad no era la súplica de Moshe, era la súplica del Espíritu sobre Moshe, ¿ok? Y aquí entendemos el papel intercesor del Espíritu, ¿ok? A la luz de la Torah, ¿no? Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros o con nosotros o sobre nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? Entonces allí podemos entender esto está haciendo alusiones al espíritu de súplica, al espíritu de gracia. ¿Ok? Del cual ya hemos comentado. Ya este texto nos da luz a qué quiere decir, ¿no? Es el espíritu de súplica o el espíritu de gracia que dice el profeta Zacarías, derramaré sobre ustedes o sobre el habitante de Jerusalén
ruajem y de súplicas. Espíritu de gracia y de súplica, es esto. ¿Ok? A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo. Ya ahí entendemos el fondo judío de las escrituras. Ok, entonces seguimos acá, Éxodo 33. Muy bien. Entonces, ahora pues, si hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino. Esto es la primera súplica o el primer pedido, que me muestres tu camino para que te conozcas. ¿Ok? Muéstrame ahora tu camino para que te conozca, porque hallé gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es esta gente. Y él dijo, esta fue la respuesta, y él dijo, mi rostro irá contigo y te daré descanso. ¿Ok? Mi rostro irá contigo. O sea, ya el Señor le está respondiendo, no va el malak, no va el emisario, mi rostro, mi rostro irá contigo. Pero lo interesante es que el verbo irá está en plural y eleju. Ahí lo pueden confirmar. Verbo cal imperfecto, tercera persona, masculino, plural. Mi rostro irán contigo. O sea, el rostro se manifiesta en varios. Esto es interesante. O sea, mi rostro, singular, pero el verbo dice, yelehu, irán contigo. Aquí dice irá, ¿ok? Irá, pero en el hebreo no dice así, en el hebreo dice irán contigo, ¿ok? O sea, este rostro son varios. Esto es interesante, ¿ok? Si tu rostro no ha de ir conmigo y el verbo, la respuesta de Moshe entendió perfectamente, ¿ok? Aquí dice masculino plural absoluto, ¿ok? Holkim, o sea, si tu rostro irán conmigo, ¿ok? Está hablando de varios. Un rostro, ¿ok? Pero el punto es que el verbo es plural, irán. O sea, no es uno. Entonces dice, si tu rostro no ha de ir conmigo, o no han de ir, aquí dice no ha de ir, no han de ir, porque es plural, entonces no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? Tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora va el segundo pedido. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu kebot. Kebot aquí lo traduce Gloria, basado en la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega. Aquí dice doxan, gloria, esplendor. Pero en el hebreo dice es que, bodeja, que bot es peso. Y eso se utiliza de manera figurativa, peso, para hablar de la influencia o la fama. Es eso lo que está hablando. Muéstrame tu kebot. O sea, muéstrame tu fama, muéstrame tu influencia, muéstrame tu fama, muéstrame tu reputación, ¿ok? Que es lo equivalente, tu fama, tu reputación, es lo mismo que tu camino. Muéstrame ahora tu camino. Y ya vamos a verificar eso en un salmo, donde confirma que es el camino que se le muestra. Entonces, camino y gloria es equivalente, ¿ok? Entonces, respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien, todo mi bien. En el hebreo es Toví, mi bien, mi bondad. ¿Ok? Toví. Entonces yo haré pasar
mi tobí, es decir, mi bondad, delante de tu rostro. Esa es su fama, ese es su kebot, su peso, su influencia, ¿ok? Esa es su reputación, su fama. Haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ok. Dijo más, no podrás ver mi rostro, ok, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces ver el rostro es ver la imagen de Dios, ¿no? Su eh, sí, su presencia, ¿no? En este caso, no podrás ver mi presencia, eso es su rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pase mi kebot, ¿ok? Pase mi fama, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esa palabra espaldas, la palabra espaldas, ajorá, ajorá. Ajorá literalmente significa lo de atrás, que no necesariamente tiene que ver con las espaldas, es lo de atrás. Por ejemplo, vamos a analizar algunos versículos. Por ejemplo, Isaías 42:23. O vamos primero a Isaías 41, 41:23. Dice, miren cómo traduce esta palabra. Danos nuevas de lo que ha de ser después. Ujú. Danos nueva de lo que ha de ser. Ajor es la raíz, la misma raíz. Leajor. Aquí dice después. Danos nueva de lo que ha de ser después para que sepamos vosotros, para que, para que sepamos que ustedes sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillan. Entonces, danos nueva de lo que ha de ser después. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa ajorar. Lo de atrás, que sí, puede ser espaldas, pero no parece que esté haciendo alusión a un antropomorfismo, sino a algo después. ¿Ok? El siguiente texto, 42:23, por ejemplo, 42:23, dice, ¿quién de vosotros dirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden al porvenir? Porvenir. La palabra hebrea es leajor, la misma palabra, ¿ok? Entonces, ajora es lo que viene después, lo de atrás, ¿ok? Es el rastro de Hashem, es decir, Hashem pasa y queda el rastro, queda lo de atrás. Y eso es lo que Moshe ve. Es decir, no ve directamente el rostro cuando ve a Hashem pasar. Esto es una forma figurativa, ¿no? No es que le ve las espaldas, ¿no? Sino que ve lo de atrás. Hashem proclama su nombre delante de él, pero Moshe ve lo de atrás. Y esto, según la tradición judía, nos explica que esto se refiere a la supervisión divina, a la providencia. Es decir, vemos la acción de Hashem, vemos la fama de Hashem, cuando nosotros en lo pasado unimos cabos, cuando nosotros pasamos por ciertas experiencias difíciles, adversidades. Pareciera que Hashem no está con nosotros, ¿no? Hashem estuvo siempre. Porque cuando miramos hacia atrás, miramos al pasado, a lo después, y atamos los cabos, vemos que todo coincide y vemos allí toda su bondad. Vemos que todo ha sido para bien. A eso es lo que el texto alude, ¿ok? A lo de atrás. Éxodo 33, no es las espaldas, ¿ok? Porque lo que Moshe lo que está pidiendo es ver su fama, su influencia, su reputación, su carácter. ¿Ok? No le está pidiendo
ver su presencia física, sino su fama, su camino, es lo que, como dice al principio, ¿no? Es su camino. Entonces, bueno, hasta ahí llega el texto. Entonces dice luego en el capítulo 34, verso 5, dice, Shem descendió en la nube, ¿ok? Descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. O sea, descendió en la nube. O sea, que él no contempló allí una figura, una imagen, nada, sino la nube. ¿Ok? Y la nube pasó y proclamó el nombre del Señor. Y pasando el Señor delante de él en la nube, o sea que Moshe contempla es la nube, pasando el Señor por delante, y aquí se confirma que es la nube, pasando el Señor por delante de él, proclamó Adonai, 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 Adonai. Aquí dice en el hebreo, sí, Adonai, Adonai, o Hashem, Hashem. Ahora, hay una explicación rabínica que dice, ¿por qué dos veces Adonai, Adonai? Porque dice los rabinos, citando un texto, porque yo Adonai no cambio. ¿Ok? Yo Adonai no cambio. Cuando dice Adonai, Adonai es para referirse que él no cambia. En él no hay sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Por eso Adonai, Adonai. Es el mismo antes del pecado y es el mismo después del pecado. No muda su carácter. No, cometiste pecado o vino a la existencia el pecado y entonces el Señor cambió. No, no, no. Eso es una explicación rabínica muy interesante que está hablando es de eso, de la inmutabilidad de Hashem, que Adonai no cambia. ¿Okay? Adonai, Adonai. Él, la palabra él literalmente significa poderoso. Según los rabinos, él denota el atributo de Ahavá, de amor. ¿Ok? Significa Dios, él. Es Dios, a diferencia de Elohim, que es plural, Elohim, que aparece en Génesis 1. Noten la diferencia en Génesis 1, pero es la misma raíz, ¿no? Bueno, cuando dice Bereshit bara Elohim, plural, pero aquí está hablando el singular. Pero los rabinos dicen que esta palabra, él denota el atributo de Ahavá, o la sefirá de Ahavá. ¿Ok? Ahavá. Porque hay un texto que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, a Él, se refiere a Él, porque Él, porque Dios, Él es Ahavá, es amor. Entonces aquí está hablando Él, Adonai, Adonai, Él es el atributo de Ahavá, es el que encabeza. Y esta Ahavá se manifiesta en los otros atributos o en otras sefirot, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas otras sefirot? Dice Rahum. Rahum viene de Regem, que significa matriz, útero. Y está hablando es del afecto visceral de la divinidad, es decir, del amor de una madre por su hijo, el amor entrañable. Entonces, esto se traduce exactamente como compasión, Rahum, compasivo. Es decir, que el Eterno se compadece de nuestras flaquezas. Él comprende nuestras flaquezas y se compadece. Ya vamos a ver un salmo muy interesante. Este atributo de la compasión, Rahum, compasivo, ¿ok? Compasivo, que se compadece de nuestras flaquezas. Vehanum, algunos lo traducen como piadoso, misericordioso, clemente. Hanum viene de gen, ya vimos la palabra gen, que en algunos contextos se refiere a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, pero en otros contextos se refiere a agradable, encontrar agrado, me caes bien, como dicen por allí, me eres agradable, me caes bien. Pero también la palabra o Hanan también significa ser generoso,
Es decir, el Señor está inclinado a dar gratuitamente. Este es el don gratuito. Cuando dice, por ejemplo, el Evangelio, por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un don, una dádiva, un regalo, es este atributo. ¿Ok? Algunos lo llaman gracia inmerecida. No, el Señor sencillamente es generoso, da porque le place dar, sin esperar nada a cambio, no porque tengas algo especial, no nada por el estilo. Es una dádiva gratuita, así como por eso que Gen se le llama Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una dádiva, es un don gratuito. O sea, el Espíritu Santo llega a tu vida como un don, como una dádiva, sin que tú lo pidas, ¿ok? Sino que el Señor, pues, te lo da de manera gratuita, porque el Espíritu Santo también es una dádiva, es un don. Por eso se habla del don del Espíritu Santo, porque es una dádiva gratuita. Entonces, Behanun, es decir, clemente o generoso, es decir, inclinado a dar gratuitamente, dice, Eref Apayim, de nariz larga, por eso que algunos se habla de longámine o longaminidad, es decir, de ánimo largo, de ánimo extendido, es decir, tardo en airarse. ¿Ok? Eso es lo que significa Eref Apayim, es decir, de nariz larga. No es que es un pinocho, sino que está hablando del nariz, es un antropomorfismo para hablar de la ira, del enojo. ¿Ok? Entonces, es de largo, es decir, es muy extendido para enojarse. No es de fácil enojo, ¿no? Eso es Eref Apayim. Entonces ya llevamos cuántos atributos. Uno, el, que alude a la Javá, el amor. Dos, Rahum. Tres, Behanum. Cuatro, Eref Apayim, longámine, o sea, sí, de ánimo largo. De largo enojo tardo en airarse, como las traducciones dicen. Y dice luego, Verrab Hesed. Hesed. ¿Qué es Hesed? Hesed es el amor fiel, o es la bondad fiel, es el compromiso que el Señor asume en relación al pacto. Es decir, toda la bondad, todo el beneficio que el Señor te otorga, son los beneficios, es el Hesed, todo el beneficio que Adonai te otorga, pero Él lo hace por su compromiso al pacto. Es decir, esto habla de la continuidad en el tiempo. Es decir, Hashem te otorga beneficios en su compromiso al pacto. Por eso se dice Berrab. Berrab significa abundante y abundante en Gesed. Es decir, como dice el Salmo, alabad a Hashem porque Él es Tov, Él es bueno. Y dice, Leolán Behasdod Leolán Baet. Y su gesed, es decir, su compromiso, es por siempre. ¿Ok? Es decir, su compromiso o su beneficio que nos otorga en base a su compromiso al pacto, no conoce límites. ¿Ok? Es indescifrable. No hay límites, es decir, es continua, permanente. Por eso que es abundante, no se cansa, es decir, está como está siempre, la palabra rap abundante está indicando que está desbordando. O sea, es como una fuente que siempre está desbordando, que siempre está manando, siempre está fluyendo y no cesa, ¿ok? No se acaba. Esa es la idea. Entonces, Raf es abundante, es decir, siempre es desbordante, desborda de Gesed, no se acaba, es continuo, ¿ok? No conoce límites, no tiene límites este Gesed, esa es la idea. Berraf Gesed, Behemet, y Emet es firmeza, lo que es firme, lo que es duradero, ¿ok? Eso es verdad, Emet es verdad, pero verdad es un concepto todavía muy occidental, muy abstracto. Emet es firme, que es duradero. Algo que está firme, que es estable y que dura. Esa es la idea de Emet. ¿Ok? Por eso que Emet está asociado al Gesed. Gesed, compromiso, y Emet a lo firme. Es decir, esto se puede entender como fidelidad. O sea, su fidelidad es también
como el Gesed, es abundante, no acaba. Entonces, ese es el otro atributo. Continuamos entonces acá. Es importante aclarar estas ideas en el hebreo porque es más rico que leerlo así en castellano. Entonces, luego dice lo siguiente, que guarda Notzer Gesed, es decir, que él es vigilante en el Gesed. O sea, aparte que el Gesed no acaba, el Señor es Notzer, es guarda, es vigilante, es guarda, es vigilante. Es decir, que él vigila en mantener su compromiso al pacto, al juramento que él mismo ha hecho. Él vigila en eso. Entonces, Notzer Gesed, por eso que él es el guardián del Gesed. Entonces, guarda Gesed, la alafín, a millares. Y luego dice, no sé, que dice que perdona. La palabra no sé no es que perdona. Vamos a ver cómo traduce esto en el griego porque me viene a la memoria un pasuk, un versículo del Nuevo Testamento. Eh, vamos a ver cuál palabra. Sí, dice afairon. Afairon significa que quita, que levanta, que carga. Eh, sí, la palabra no sé es que lleva, que quita, que lleva, ¿ok? Que carga consigo el avón, la transgresión, upeshá, la rebelión, bejataj, el error. Bueno, lo han traducido pecado, pero aquí hataj es, en hebreo es errar en el tiro, ¿ok? Y es el error, ¿ok? Lleva el error. Y luego dice venaque y lo absuelve, y lo absuelve. Sí, él lleva consigo y por lo tanto da indulgencia y lo indulta. O sea, lo lleva, lo quita, es decir, lo quita al llevarlo consigo, o sea, lo carga él y por lo tanto indulta. Indulta la transgresión, indulta la rebelión, indulta el error. ¿Ok? Sin embargo, dice lo llena que, sin embargo, no, no indultará, ¿ok? O no absolverá. Vamos a ver cómo dice acá. Sí, dice que visita la iniquidad de los padres. Sí, aquí dice y lo indulta. Sin embargo, eh, o sea, lo indulta, pero no indultará visitando la transgresión de los padres. O sea, no indultará al visitar la transgresión de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, esto es ambiguo, es decir, indulta pero no indulta, ¿ok? ¿Cómo que indulta y no indulta? Los rabinos tienen una explicación para eso y aquí el punto de inflexión es la teshuvah, el arrepentimiento, ¿ok? Es decir, cuando la persona es impenitente no indulta, por eso dice lo y en aquel, es decir, no indultará al visitar la maldad, visitando la transgresión, mejor dicho, de los padres sobre los hijos. Pero aquí dice que lo absuelve y de hecho lo lleva consigo. Esto es cuando esto está condicionado al arrepentimiento, obviamente. Como dice el Isaías, ¿no? Deje el rasha, su camino y abandone el Abel, sus pensamientos. Dice, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él rahamim, compasión, se va a compadecer, ¿ok? Y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar, ¿ok? Será amplio en soltar.
Entonces, Sejilá es en el hebreo allí para perdón. Entonces, esto es lo que se conoce como los llamados famosos 13 atributos. ¿Ok? 13 atributos. Entonces, esto es la fama que aquí el Señor le muestra a Moshe. ¿Ok? Y esto es lo que precisamente en el Mesías, eh, lo que en el Mesías se cumple. ¿Ok? Por eso dice que él verá lo de atrás. Moshe verá lo de atrás. Y ver lo de atrás no es las espaldas. Lo de atrás es ver el rastro de Adonai, que es el Mesías, el porvenir. ¿Ok? El porvenir. Y ese porvenir no es otra cosa que el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que nos dice Juan. Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Gracia por gracia. Aquí la palabra es harim antiharitos. Es decir, gracia anti. Anti significa y en lugar de la gracia uno esperaría que fuese la ira como antónimo. En lugar de la gracia sería, ¿ok? De su plenitud, de su rava en hebreo, de su abundancia. O sea, de lo desbordante nosotros tomamos todo, ¿no? De eso que emana continuamente y no se acaba. Entonces, gracia y en su lugar, más gracia. Por eso Pablo habla de la gracia sobreabundante, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. De esa plenitud tomamos todo. Gracia en lugar de gracia. Aquí la palabra sería hebrea, es Gesed. Dice, porque la Torá por Moshe fue dada, más la gracia y la verdad por Jesús Mesías fue hecha. Vamos a ver cómo dice el griego. ¿Ok? Porque la Torá, jonomos diamos, moseos, edote, es decir, por Moisés la Torá fue dada, la ley fue dada, y la gracia, haris, caí aletheia, gracia y verdad. Ah, gracia y verdad. Está haciendo alusión al hebreo Hesed Behemet. ¿Ok? Es decir, el compromiso al pacto, el Hesed, y la firmeza al pacto, la fidelidad al pacto, ¿ok? Hesed Behemet, a través de Jesús Mesías fue, ¿ok? Fue, el o sea, llegó a ser. La gracia y la verdad a través de Jesús Mesías fue o llegó a ser. Entonces, eh, entonces Yeshua es el Ahará, ¿ok? Las espaldas que allá se traduce, pasaré toda mi bondad, o sea, yo te voy a proclamar mis atributos, pero cuando yo pase proclamando mis atributos, tú vas a ver lo de atrás, o sea, tú lo vas a entender mejor, lo vas a percibir mejor en el porvenir a través de Jesús Mesías. Lo vas a ver en la cruz. Ahí lo vas a ver, ¿ok? Ahí lo vas a ver. Entonces, por eso, más adelante, en el capítulo 1, cuando dice Johanán 1:29, cuando dice aquí, eh, dice, Johanán muestra, ¿no? Que he aquí el Cordero de Dios, dice que quita el pecado del mundo, Airón, el verbo, take away, el que toma. Entonces vamos a ver qué significa esta palabra Airón. ¿Ok? Take up, tomar, take away, take, tomar, quitar, levantar, cargar. ¿Ok? To rise, aquí dice to rise up,
levantar, elevar. Ok, vamos a ver si hay una coherencia. Noten aquí el verbo nasa. Esto no es casualidad, mi amigo. Mis queridos, esto no es casualidad. Ok, este verbo que levanta, que quita, es que levanta, lleva consigo el pecado del mundo, el verbo nasa. El mismo verbo, que es equivalente al mismo verbo que usa la Torá en Éxodo cuando dice lleva o carga consigo la iniquidad, la rebelión y el error, y la absuelve. ¿Ok? Entonces, no en vano, Yeshua entonces es la propiciación por nuestras transgresiones, no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Allí, en ese acto, ¿ok? El Geset y la Emet, es decir, el compromiso al pacto y la firmeza a ese pacto, se mostró y se mostró de manera sobreabundante. Sobreabundante porque dio para todos y una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces, eso es el porvenir que a Moshe se le muestra, no es las espaldas, sino al Mesías. ¿Ok? Al Mesías. Mis queridos, mientras nosotros bebemos de esta plenitud, de esta sobreabundante gracia, quiera también el Señor enviar al Mesías pronto y en nuestros días y podamos